El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo, con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias. Con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Hoy es viernes 4 de octubre de 2024. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Llegan a Bogotá 116 colombianos y extranjeros en un vuelo humanitario desde el Líbano. Ecuador declara el estado de excepción parcial por la violencia del narco. Congreso de Guatemala elige a nueva Corte Suprema en renovación del cuestionado Poder Judicial. Save the Children expresa preocupación por el incremento de embarazos infantiles en México. Necesitamos una operación militar contra los carteles, dice Donald Trump. En México, Sheinbaum promete medidas contra militares involucrados en la muerte de 6 migrantes. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Ciudad de México. Este jueves 3 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la muerte de 6 migrantes provenientes de Egipto, El Salvador y Perú. Estas personas fallecieron luego de que 2 miembros del ejército mexicano abrieran fuego contra 2 camionetas que transportaban un grupo de personas en el estado de Chiapas, en el sur del país, cerca de la frontera con Guatemala. Por otra parte, la mandataria se refirió a la reforma para la reducción de la jornada laboral, que aseguró será consensuada y gradual. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la Secretaría de la Defensa Mexicana, Sedena, dieron detalles del asesinato de 6 migrantes por parte de militares en el estado sureño de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. De acuerdo con Sheinbaum, la primera mujer en ser jefa del Estado mexicano, los migrantes asesinados eran de Egipto, del Salvador y del Perú. La mandataria afirmó que este hecho tiene que ser investigado y sancionado, mientras que señaló que los miembros de la Sedena que dispararon contra estas personas ya están a disposición de la Fiscalía General de la República y que se adelantará una pesquisa sobre lo ocurrido. Está la investigación, no es solo la Policía Militar la que tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República, y ya están los elementos puestos a disposición, insistió la presidenta. Ciudad de México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que enviará al Senado un primer paquete de reformas para fortalecer la protección de las mujeres y asegurar la igualdad salarial con los hombres y obligar a las fiscalías a que investiguen con perspectiva de género los asesinatos de mujeres. Así lo anunció Sheinbaum en una conferencia matutina en la que se presentaron los proyectos de reforma de 6 artículos de la Constitución y 7 ordenamientos jurídicos para garantizar los apoyos y la igualdad sustantiva de las mujeres. Como primera presidenta de México, nuestra obligación es proteger a las mujeres, expresó Sheinbaum, al dejar claro que sus congéneres estarán entre sus prioridades en su sexenio que inició hace 2 días. Aunque no especificó detalles, mencionó que se buscará ampliar la obligatoriedad de paridad de género en la administración pública federal y estatal y fortalecer las medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital, así como cuando la agresión sea cometida por una tercera persona. Se obligará también a todas las instituciones de seguridad pública y fiscalías a que ajusten sus actuaciones con perspectiva de género. El fiscal especial Jack Smith dio a conocer nuevos detalles sobre la demanda contra Donald Trump por su intento de interferir en las elecciones del 2020. Pese a esfuerzos del equipo legal de Donald Trump para evitarlo, el fiscal especial Jack Smith
hizo públicos nuevos detalles y que habían permanecido bajo secreto sumarial en la acusación que enfrenta a Trump de conspirar para anular las elecciones presidenciales de 2020. El expresidente escribió en su cuenta de Truth Social que el Departamento de Justicia incumplió su propia regla de no tomar actuaciones que puedan interferir con las elecciones cuando falten menos de 60 días. Estamos enterándonos, por ejemplo, de las conversaciones que tuvo con Mike Pence, en las que se mostró decidido a conseguir que se uniera a la causa y se negara a certificar el recuento de votos, o sobre la reacción de Trump al escuchar la noticia de que la vida de Pence corría peligro el 6 de enero, a lo que supuestamente respondió, ¿y qué importa? Dado que en julio pasado el Tribunal Supremo dijo que los actos oficiales realizados por un presidente gozan de inmunidad procesal, el propósito de destapar este expediente es convencer a la jueza de mantener el caso y alegar que Trump enfrenta acusaciones por sus acciones personales y no en calidad de presidente. El presidente Joe Biden así reaccionó. Dejaré que sea Jack Smith quien presente el caso. Los abogados de Trump habían intentado mantener este expediente en secreto, alegando que sería injusto que se publicara tan cerca de las elecciones. Lo más seguro es que lo favorece porque recibe dinero para la campaña, como lo sucedió con el atentado a su vida. Trump se declaró no culpable de 4 cargos penales por conspiración para obstruir la certificación de las elecciones de 2020 por parte del Congreso, defraudar a Estados Unidos para que no obtenga los resultados precisos electorales e interferir en el derecho del voto de los ciudadanos. Washington. El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump afirmó que frente a los carteles del narcotráfico se requiere una operación militar. Así lo dijo en declaraciones a Ali Bobby de News Nation, quien le preguntó cómo contrarrestar a los carteles que tienen capacidad incluso para bloquear la capacidad de vigilancia de los drones en Estados Unidos, y sobre cómo mantener segura la patrulla fronteriza y evitar que las armas caigan en manos de los carteles. Necesitamos una operación militar. Esta gente, los narcotraficantes, se ha vuelto ya militar. Son muy ricos, tienen mucho dinero. Se encuentran probablemente entre las personas más ricas del mundo. Son muy ricos y muy malvados, dijo. Añadió que la gente está muriendo a niveles que nadie había visto nunca por el fentanilo que viene a través de la frontera, viene desde China, cruza la frontera y vamos a detener eso. Insistió en que se va a requerir algún tipo de acción militar. Si necesitamos al ejército, ellos están asesinando a 300,000 personas al año. Creo que es más que eso. Vamos a hacer algo al respecto. Ni en una guerra se pierde tanta gente. No vamos a seguir soportándolo, advirtió. De acuerdo con el funcionario de la administración Trump, este incluso consideró la posibilidad de bombardear los laboratorios de los carteles en México. Republicanos han pedido declarar a los carteles organizaciones terroristas transnacionales y permitir operar al ejército estadounidense en suelo mexicano para acabar con ellos. Washington. El expresidente Donald Trump dijo que revocaría el estatus de protección temporal para los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, y los deportaría si es reelegido en noviembre. Alex Segura nos tiene la información. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una entrevista con un medio conservador que eliminaría el estatus de protección temporal, TPS, para los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, y los deportaría en caso de ser reelegido en noviembre. Por supuesto, lo eliminaría y los enviaría de regreso a su país. Debemos sacar a la gente y devolverla a su país de origen. En las últimas semanas, Trump ha pronunciado afirmaciones controvertidas y desacreditadas sobre los inmigrantes haitianos en Springfield, como parte de sus esfuerzos por destacar sus políticas migratorias más estrictas. También en el lado republicano, el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, expresó su inquietud respecto a la seguridad electoral. Creo que facilitamos demasiado que la gente vote fraudulentamente en este país. Deberíamos haber aprobado la ley de salvación que habría asegurado que los inmigrantes ilegales no votarán en nuestras elecciones. En Estados Unidos, el derecho al voto está restringido exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses, tanto a nivel federal como estatal. Por otro lado, Liz Cheney, una de las voces conservadoras más críticas de Trump e hija del ex vicepresidente Dick Cheney, se unirá a Kamala Harris en un evento de campaña en Wisconsin este jueves, con el objetivo de atraer a votantes moderados y generar nerviosismo en el expresidente. Jamás he votado por un demócrata. Eso refleja lo que pienso sobre lo que está en juego en esta elección. Donald Trump representa un desafío y una amenaza fundamental para la República.
Cheney, quien fue la republicana de mayor rango en el comité de la Cámara Baja que investigó la insurrección del 6 de enero de 2021, ha sido relegada por su partido debido a sus críticas a Trump. Ciudad de México. La organización Save the Children presentó su informe Recuperar el poder de las niñas y adolescentes, en el que dieron cifras preocupantes en cuestión de violencias en México, en un evento en el que se expresó esperanza en la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. La directora de Incidencia Política de la organización, Nancy Ramírez, remarcó que son especialmente alarmantes los datos relativos al embarazo de niñas y adolescentes. La tasa de embarazo de niñas de 12 a 14 años subió de 2,71 por cada 1000 en 2015 a 2,81 en 2022, indicó Ramírez, aunque reconoció progresos en la prevención de embarazos adolescentes, donde la tasa se redujo hasta el 60,3 en 2023, cifra que sigue siendo muy alta. Otros datos preocupantes reflejados en el informe son los referentes a matrimonios y uniones infantiles forzadas. Más de 300,000 de estas uniones se contabilizaron en 2020 en México. El 76% afecta a chicas que en su mayoría se ven forzadas a casarse con hombres al menos 6 años mayores. El Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas calculó recientemente que cada día en México desaparecen 14 niñas y adolescentes. Esto equivale a una desaparición cada 2 horas en nuestro país. La tendencia de estos casos ha aumentado durante la última década y destaca que desde 2020 las niñas y las adolescentes mujeres están desapareciendo en mayor medida que sus pares, afirmó la directora de Incidencia Política. Ciudad de Guatemala. El Congreso de Guatemala eligió a los nuevos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dirigirán el sistema de justicia del país por los próximos 5 años, en un proceso muy observado ante las expectativas que levantó la renovación de un poder judicial señalado por casos de corrupción. La elección de nuevos jueces fue vigilada a nivel nacional e internacional para ver quiénes serán los nuevos integrantes, si había entre ellos candidatos señalados previamente por irregularidades. El sistema de justicia guatemalteco ha sido en los últimos años cuestionado por acciones violatorias de derechos humanos contra opositores políticos, operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos. Una misión de la Organización de Estados Americanos y expertos internacionales denunciaron injerencias y amenazas por parte de la Fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, para interferir en los listados de candidatos que fueron remitidos al Congreso para la elección final. Porras ha sido sancionada 2 veces por más de 40 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, señalándola de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país. Varios de sus colaboradores cercanos, también sancionados, se postularon para ser electos, pero ninguno recibió apoyo. San Salvador. La organización humanitaria Cristosal denunció la instrumentalización de la justicia transicional en el caso que enfrentan 5 líderes ambientales y exigió imparcialidad en el caso. Se trata de 5 líderes y activistas medioambientales de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta, además de otras personas acusados por la Fiscalía General de supuestamente asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil. De acuerdo con Cristosal, contrasta con la celeridad en el caso de ADE Santa Marta con otros casos, dado que la impunidad sigue siendo una constante con crímenes graves como las masacres de Santa Marta y la paralización del juicio por la masacre de El Mozote. Cristosal expresa su preocupación por las violaciones al debido proceso, incluida la falta de seriedad en investigación fiscal y las restricciones a la libertad que han puesto en riesgo su salud e integridad, señaló en un comunicado. La organización detalló que los ambientalistas sufrieron 8 meses de incomunicación absoluta y posterior arresto domiciliario, y que esta situación ha sido condenada por la relatora especial sobre defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawler. Solicitó su libertad.
Se elevó la cifra de muertos por los desastres causados por la tormenta Helene en el sureste de Estados Unidos. Uno de los estados más afectados es Carolina del Norte, donde comunidades enteras siguen bajo el agua y sin servicio eléctrico. Autoridades temen que la cifra de muertos siga subiendo. Mientras tanto, el presidente Biden realizó hoy un sobrevuelo en esa área el miércoles, pero hoy, jueves, continuó su recorrido por las zonas impactadas en Florida y Georgia, anunciando una millonaria asistencia para los damnificados. José Pernalete nos informa. Casi 200 personas perdieron la vida en 6 estados del país tras el paso de Helene. Florida fue la primera visita del presidente Joe Biden este jueves, en su segundo día consecutivo de recorrido en lugares destrozados por este huracán, cuyo impacto en territorio estadounidense ocurrió hace una semana. Hoy viajaré a comunidades de Florida y Georgia que se han visto afectadas por el huracán Helene para evaluar los daños, reunirme con funcionarios federales, estatales y locales y con personal de emergencias y escuchar a residentes. En el condado de Taylor, al norte de Florida, la fuerza de la naturaleza quedó nuevamente en evidencia en una comunidad que ha recibido de manera reiterada la contundencia de este tipo de manifestaciones ciclónicas. Entre 13 meses ya a este condado solo le han pegado 3 huracanes y eso para un lugar cualquier lugar es mucho. Domina los recursos que uno tiene, la gente, pero gracias a Dios que gente afuera del estado de Florida y adentro del estado de Florida ha venido para apoyar a este condado. En las localidades de Keaton Beach y Perry, las pérdidas son incalculables aún. Este ciclón de gran fuerza tocó tierra con categoría 4 en Florida. Expertos lo comparan con el huracán Katrina de 2005 por su poder devastador. Fue un huracán duro el que vino, estuvo muy fuerte, pero sobrevivimos. Bueno, todo el mundo tuvo miedo. Eso fue mucho viento y agua con lluvia. El condado de Taylor calcula que 90% de áreas residenciales en Keaton Beach quedaron destruidas. Buenos Aires. Las fuerzas de seguridad de la Argentina detuvieron al dominicano Peter Francis Kennedy, quien tenía pedido de captura internacional solicitada por la justicia de Colombia por los delitos de pedofilia y zoofilia, según informaron fuentes oficiales. Kennedy, de 63 años, y quien quedó detenido después de ser capturado en la vía pública en el barrio capitalino de Belgrano, es requerido por el Juzgado Municipal Penal de Cali, del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste colombiano. La justicia colombiana determinó que Kennedy es responsable de los sucesos ocurridos durante el 2022 en Cali, donde alquiló diferentes apartamentos en un edificio de la Avenida de las Américas para llevar a niños y niñas adolescentes a cambio de dinero para abusarlos sexualmente. Asimismo, se comprobó que el fugitivo mantenía relaciones sexuales con animales y sometía a actos zoofílicos a los menores de edad. Lima. Perú anunció que después de casi 3 décadas sin adquirir aeronaves militares, comprará 24 aviones de combate, cuya inversión aproximada será de $3.500 millones. La adquisición será para garantizar la defensa del país, según el ministro de la Defensa. En una conferencia de prensa tras la reunión semanal de los secretarios de Estado, el ministro Walter Astudillo indicó a la prensa local que la compra se realizará mediante un endeudamiento interno de $2.000 millones en 2025 y $1.500 millones en 2026. El gobierno ha priorizado la compra de aviones de caza para garantizar la defensa del país, añadió Astudillo sin dar más detalles. El director de información de la Fuerza Aérea del Perú, coronel Manfred Rondón, dijo que aún no se toma la decisión sobre el tipo de aviones que se adquirirán, pero destacó que entre las opciones se incluye la compañía sueca Saab, que fabrica el modelo Gripen, de la estadounidense Lockheed Martin, que produce el F-16, y la francesa Dassault Aviation, con modelo Rafale. Tampoco se conoce la fecha en que llegarán los aviones. Quito. Ecuador declaró estado de excepción en Quito y en 6 de las 24 provincias del país ante el incremento de la violencia de grupos narcotraficantes, según un decreto presidencial emitido hoy. Debido a una grave conmoción interna y conflicto armado interno, la medida regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, y en la amazónica Orellana, además de la capital Quito y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
El decreto considera que en esas áreas se registran un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados. La resolución incluye el toque de queda por 7 horas a partir de las 22 horas locales en poblaciones de Guayas, Los Ríos y Orellanas, además de Ponce Enríquez. En septiembre concluyó el estado de excepción que estuvo vigente por 90 días en 6 provincias. En su guerra contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio. Ante una violenta arremetida del narco en enero, el mandatario declaró al país en conflicto armado interno, lo que le permite desplegar de forma permanente a los militares en las calles para tratar de neutralizar a una veintena de agrupaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes. En los últimos años, las bandas ecuatorianas con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia se disputan a sangre y fuego las rutas y el mercado de la droga. La tasa de homicidios se disparó entre 2018 y 2023, de 6 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El gobierno estimó que el accionar de policías y militares ha permitido que los grupos armados hayan perdido su control territorial en ciertas zonas del país y debilitado sus estructuras. Otras noticias desde Quito con Giselle Jacome. La inscripción de candidaturas cerró en Ecuador con 16 binomios que aspiran a la presidencia de la República, una realidad que inquieta a los ecuatorianos, pues estos partidos reciben recursos del Estado para promocionar sus campañas políticas, aunque muchos tienen un porcentaje de aceptación bajo. También se inscriben las candidaturas para ocupar 151 curules en la Asamblea Nacional, 14 más que el periodo que finaliza, pues el crecimiento poblacional de varias provincias aumenta el número de representación en el organismo. Varios legisladores decidieron renunciar para poder participar en el proceso electoral, como Henry Kronfle, ahora expresidente de la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano, opositor al gobierno, quien aprovechó el momento de la inscripción de su candidatura para comentar. Vamos a superar este momento oscuro, sinónimo de incapacidad, de inexperiencia, de irresponsabilidad. El Consejo Nacional Electoral empieza la revisión de las candidaturas y el periodo de impugnaciones se mantendrá hasta el 30 de diciembre, donde se conocerán los candidatos que sí cumplen todos los requisitos. El presidente Daniel Noboa ya inscribió su candidatura y, según la ley, debe encargar la presidencia a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien está como embajadora en Turquía y con la que tienen grandes diferencias, un tema que todavía no resuelve y al que aún no encuentra una salida jurídica. Giselle Jacome, Quito. Atención Bogotá. La petrolera colombiana Ecopetrol y la estatal brasileña Petrobras anunciaron un enorme descubrimiento de gas natural en el Caribe colombiano que podría duplicar la reserva del país cuando enfrenta una severa sequía que amenaza el abastecimiento energético. El hallazgo realizado por Petrobras en conjunto con la estatal colombiana Ecopetrol es el mayor desde los años 1990, con reservas por 6 terapiés cúbicos de gas y tiene potencial de duplicar la reserva de Colombia, informó Rogerio Suárez, gerente general de activos exploratorios de la petrolera brasileña, durante un evento en Cartagena de Indias, Colombia. El tamaño del reservorio offshore es comparable con el del campo Cuchupa, en Riohacha, que ha suministrado gas al país en los últimos 45 años. Es un gran logro en la historia de la exploración de Colombia, añadió Suárez en esta cumbre de petróleos, gas y energía, el evento más importante de la industria en el país. El proceso de exploración lleva varios años en la zona, pero ahora se confirma el tamaño del yacimiento que forma parte del proyecto Sirius. ¡Qué buena noticia para los colombianos! Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que espera que en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, se abra una segunda oportunidad para un mandato progresista tras el suyo, como dijo que acaba de ocurrir en México. Ojalá en la Casa de Nariño se abra una segunda nueva oportunidad al progresismo, expresó el mandatario en un acto de gobierno para hacer referencia a la toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a la que él asistió el día martes.
Petro resaltó que el de Sheinbaum será el segundo mandato progresista consecutivo en México, tras el de Andrés Manuel López Obrador AMLO, que gobernó ese país en los últimos 6 años. Allí estaba el retrato de un campesino entre los presidentes, y no quitan ni guardan los retratos de campesinos, indígenas y negros por solo querer un mausoleo de hombres blancos, añadió el presidente colombiano en referencia a la imagen del revolucionario Emiliano Zapata. Además reivindicó que en Colombia se está congregando a la organización campesina, logrando que aparezca en la Constitución, pues anteriormente no aparecía como sujeto de derecho, y añadió: una Constitución no es un libro, es la sangre. Bogotá. El avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Colombiana, que había salido el 28 de septiembre en misión humanitaria hacia Beirut, Líbano, aterrizó ayer en Colombia. Informa Yair Díaz desde Bogotá. Estoy muy contenta de regresar sanas y salvas a nuestro país, dándole las gracias al presidente de Colombia, al canciller, a las fuerzas aéreas de Colombia, a la tripulación, que estuvieron atentos a cada necesidad que tuviéramos dentro del vuelo. Muchísimas gracias. Queda muchísima gente que quiere salir y la situación en el Líbano cada día está más tensa. El embajador de Colombia en Líbano, Edwin Hostos, narró a La Voz de América cómo fue la salida de estas 117 personas, incluyendo 50 menores de edad, quienes arribaron a bordo de un avión Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana. Fue extremadamente difícil por cuanto las condiciones que se presentaron en el Líbano en las últimas 48 horas fueron muy inciertas en razón de todo lo que ha pasado en Beirut. Los colombianos repatriados fueron recibidos por el canciller Luis Gilberto Murillo y el ministro de Defensa Iván Velázquez. El avión había permanecido en Chipre durante los últimos días y partió hacia Beirut para recogerlos y emprender de inmediato el vuelo de regreso a la capital de Colombia. Esperamos poder avanzar en otras actividades de este programa de ayuda humanitaria de cooperación sur-sur y vamos a programar un segundo vuelo cuando las condiciones lo permitan. El ministro de Defensa Iván Velázquez aseguró que unas 100 personas todavía quedan en el Líbano, además de los diplomáticos colombianos que hasta ahora no regresarían a Colombia. En la posibilidad que se está examinando también de continuar con otro posible vuelo. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.